Hola chicos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con encontrar el dominio y la imagen de funciones que están dadas por fórmula. También repasar el método de cómo encontrar la fórmula para la inversa de una función biyectiva, si conocemos la fórmula de dicha función. Y también vamos a hablar un poquito de la fórmula de cambio de base para logaritmos, que es muy útil al momento de calcular logaritmos con la calculadora, ya que en la calculadora solo se pueden calcular numéricamente el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base e. Encontrar el dominio de cada una de las funciones que aparecen en el ejercicio 16 de la sección 1.5. El inciso A, y una de las cosas que recordamos es que la función seno de x tiene dominio todos los números reales al intervalo menos 1, 1, y esto es parte de la sección 1.3, donde presentamos todos los catálogos de las funciones o los modelos funcionales. Y la otra cosa que recordamos es que de la sección 1.5, y esto está explicado en el video de la teoría asociada a la sección 1.5, la función exponencial e a la menos t está definida o tiene como dominio todos los números reales y su imagen es el conjunto 0 más infinito. Recuerden que nosotros acá siempre ponemos los números reales, pero lo que tenemos acá es que este número, en realidad, no este número, sino este conjunto, corresponde específicamente a la imagen de la función seno de x, y esto corresponde a la imagen de la función e a la menos t. Entonces, con este repaso, nosotros nos preguntamos ahora cuál es el dominio de esta función. Y el punto es que lo que tenemos que preguntarnos es con esta expresión seno de e a la menos t, lo que nos preguntamos es para qué valores de t toda esta expresión tiene sentido. Ahora bien, cualquiera sea el valor de t, entonces para cualquier, vamos a preguntar, si t es un número real, entonces ya sabemos que e a la t también es un número real, porque tenemos esto, ¿no? Que la función e a la t manda cualquier número real a otro número real que lo vamos a encontrar siempre en el 0 más infinito. Ahora bien, pero si esto es, como esto es un número real, y sabemos que el dominio de la función seno es un número real, entonces lo que nosotros tenemos es que el seno de e a la menos t también es un número real para cualquier t. Entonces, lo que resulta de todo esto es que el dominio de la función g resulta todo el conjunto de los números reales, o si lo ponemos en
notación de intervalo es de menos infinito a más infinito. Bien, para el caso ahora de la función del inciso B, lo que tenemos ahora que mirar es para qué valores de t esto es un número real. Porque recuerden que nosotros siempre la función, cualquier función, una vez que determinamos el dominio, siempre va, el codominio es el conjunto de los números reales. Y como nosotros aquí tenemos una raíz, para que esto sea un número real, lo que tiene que pasar es que 1 menos 2 a la t tiene que ser no negativo o mayor o igual que 0. En otras palabras, esto es equivalente a decir de que 1 es mayor o igual, o tiene que ser mayor o igual a 2 a la t. Entonces, miremos un poquito esta expresión acá. Vamos a poner 1 mayor o igual a 2 a la t. Como habíamos hecho en la consulta, si nosotros miramos esta expresión 2 a la t, nosotros la podemos pensar como una función, y esta función tiene esta forma, donde la ordenada al origen de 2 a la t es 1. Y si ahora nosotros miramos el 1, también esto lo podemos representar por una recta horizontal paralela al eje t y que pasa por 1. Entonces, esta expresión equivale a decir para qué valores de t el gráfico verde está por encima del gráfico negro. Y lo que resulta de acá que el gráfico verde va a estar por encima del gráfico negro siempre que t esté a la izquierda de 0. Y lo que habíamos concluido hoy a la tarde era que esto era cierto. 1 es mayor o igual que 2 a la t si y solo si t pertenecía al intervalo menos infinito 0. Y entonces la conclusión era que el dominio de esta g tenía que ser menos infinito a 0. Eso es lo que respecta al ejercicio 16. En el ejercicio 20 de la sección 1.6, la pregunta era si nosotros conocíamos la fórmula para la función f, entonces lo que necesitábamos obtener era la fórmula para f a la menos 1. Entonces, para recordar, nosotros el resultado de teoría es que si f es biyectiva, y la definición de biyectiva la pueden encontrar en el video de teoría de la sección 1.6. Sabemos entonces que si f es biyectiva, entonces existe f a la menos 1. Entonces, en este ejercicio, si nos dicen, dada esta función, encontrar la fórmula para f a la menos 1, entonces ya sabemos de que f es biyectiva y lo podemos tomar como cierto y no tenemos que probarlo. Entonces, el algoritmo o el protocolo que había que seguir para, a partir de la fórmula de la función f, encontrar la fórmula de f a la menos 1, lo que nosotros teníamos que hacer era lo siguiente. Primero, habría que escribir i igual a ver cómo era, sí, 1
más e a la x sobre 1 menos e a la x. Ese es el primer paso. El segundo paso era intercambiar x por y, en otras palabras. En todos los lugares donde aparecía y hay que poner x, y en todos los lugares donde aparece x hay que poner y. Entonces, lo que tenemos aquí es x igual a 1 más e a la y sobre 1 menos e a la y. Y en el tercer paso hay que despejar y. Entonces, si tenemos que despejar y del paso 2, ¿qué sabemos? Entonces tenemos x por 1 menos e a la y es igual a 1 más e a la y. Después, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer distributiva, porque tenemos que poner de un solo lado de la igualdad todo lo que contiene x y del otro lugar todo lo que no contiene x. Entonces, en esta distributiva tenemos x menos x por e a la y. Esto es 1 más e a la y. Y entonces ahora este 1 pasa para este lado y este término lo pasamos para este lado. Entonces queda x más 1 igual a e a la y más x e a la y. Y si sacamos factor común, lo que resulta ahí es e a la y por 1. A ver, perdón, esto es un menos. Aunque hay un menos. Ahora no, ustedes, ahora que estoy recordando, me hicieron la misma, cometí el mismo error y ustedes me corrigieron. Y ahora, como no están, volví a cometer el mismo error. Entonces, si saco factor común aquí, lo que resulta es que, a ver de nuevo, x menos 1 sobre x más 1 es igual a e a la y. Y entonces acá lo único que nos queda es terminar de despejar y. Y para eso, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que recordar la definición de logaritmo que decía que el logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si a la c es igual a b. Entonces, si nosotros observamos, fíjense que esto ahora corresponde a b, e corresponde a a, e y corresponde a c. Entonces, si usamos esta igualdad, lo que resulta es que el logaritmo de x menos 1 sobre x más 1 es igual a y. Y entonces, por lo tanto, la f a la menos 1 de x, la fórmula para f a la menos 1 de x, no es otra cosa que el logaritmo de x menos 1 sobre x más 1. Lo que sí queda como tarea, y a ver, dejo como tarea, que esto es parte del ejercicio, del contenido del video que tiene los temas de la sección 1.6, es que lo que hay que probar, que f a la menos 1 de f de x sea x, y que f de f a la menos 1 de x también resulte x. También resulte x. Esto queda como tarea. 40 de la 1.6 lo que dice es que nos pide calcular logaritmo en base 12 de 10, y para eso tenemos que usar la fórmula 10 de esta sección, que, para recordar, dice el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo natural. A ver, vamos a escribir mejor esto con un poco más de lugar.
Entonces el logaritmo en base a de x va a ser igual al logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. En otras palabras, esta fórmula sirve para calcular el logaritmo en cualquier base. ¿Y por qué yo necesito esta fórmula? Bueno, porque en general las calculadoras siempre calculan logaritmo en base 10 o logaritmo decimal y logaritmo natural. Entonces, si usamos esta fórmula para calcular el logaritmo en base 12 de 10, esto es equivalente a calcular el logaritmo natural, el logaritmo natural de 10 sobre el logaritmo natural de 12. Y si ahora usamos la calculadora, el logaritmo natural de 10, y a ver, y acá nos habían pedido con 6 cifras decimales significativas. Entonces, a ver, usando la calculadora, el logaritmo natural de 10 resulta ser 2,302585 y el logaritmo natural de 12 es 2,484907. Esto es con 6 cifras decimales significativas. Y si ahora hacemos logaritmo de 10 dividido logaritmo de 12, esto resulta 0,926628. Bueno, y así concluyen los 3 ejercicios o los ejercicios que trabajamos en la segunda parte de la consulta de hoy. Como siempre, respeten la cuarentena y cuídense. Nos vemos la próxima.